Saludos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este espacio proclamando el Evangelio de la Primera Iglesia Bautista Betel en Alajuela. Como hemos ya ido compartiendo en episodios anteriores, este espacio ha nacido con el deseo y el propósito de poder reflexionar y sobre todo animarnos, motivarnos a compartir el Evangelio desde los espacios que que el Señor nos ha permitido estar, desde nuestros trabajos, ministerios, la acción social que podemos realizar. Y estamos en un nuevo episodio, si no me equivoco ya este es el quinto, ¿verdad? Y voy a darle espacio a mi hermano William, del líder del ministerio, que nos va a saludar. Bienvenidos a un nuevo podcast, esto que hemos llamado Proclamando el Evangelio. Le damos gracias a Dios porque hasta hoy Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y esa es la idea, que también podamos bendecir a los demás con nuestras conversaciones. Hoy tenemos el privilegio de tener a una hermana muy querida en la iglesia, hermana, amiga, madre, consejera, Lucy Jiménez con nosotros hoy. Un placer, Lucy, tenerla. Qué gusto que nos esté acompañando y esperemos sacarle provecho a Lucy, que sabemos que es una mujer que de muy buen testimonio y que, gracias a Dios, hace un trabajo muy importante en lo integral. Lucy, bienvenida. Un placer, Pastor Eduardo y William, que es el líder del Ministerio de Programación de la Iglesia. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder tener una conversación fructífera, ¿verdad? Y que de verdad puedan ustedes estar interesados en lo que vamos a conversar. Bueno, como le compartíamos un poco a nuestra hermana Lucy, este espacio lo que queremos es escuchar a hermanos que están trabajando en el ministerio, que tienen ya cierto bagaje, cierta experiencia en esta labor de compartir el Evangelio, ¿verdad? Nuestra hermana Lucy, como bien decía William, es una hermana que ha servido como líder, como consejera en la iglesia, pero también nuestra hermana que es bastante polifuncional y bastante activa, también está fuera de la iglesia con otros ministerios y programas colaborando, principalmente desde la parte de la psicología, la consejería, trabajando con jóvenes, con mujeres. Y como decía William, queríamos hoy hablar un poquito de esa parte integral, ¿verdad? Vamos a estar conversando cómo acercarnos a las personas y compartir el Evangelio desde la parte integral. Pero como es costumbre, siempre iniciamos con una primera pregunta y le decíamos a Lucy que nos comparta un poquito cómo conoció Lucy Jiménez al Señor, cómo ella entregó su vida a Jesucristo. Así que Lucy, esa es la pregunta introductoria. Bueno, es la pregunta del millón porque voy a tratar de resumirlo y hacerlo en un tiempo breve. Crecí en el Evangelio, en una iglesia bautista. Alrededor de cuando tenía unos 9 años, mi papá le dijo a mi mamá, no quiero que lleve más a los niños a la iglesia. Entonces en ese momento solo mi mamá siguió yendo a la iglesia y los demás seguimos en la iglesia católica. Íbamos a la iglesia católica y íbamos a la iglesia evangélica. Pasé toda mi juventud y adolescencia fuera del Señor, sin conocer del Señor. Una etapa muy rebelde, donde no quería nada con Dios, donde quería alejarme de mi familia. Había mucho odio, mucho rencor en mi corazón, pero Dios usó a las personas específicamente, a las personas para mostrarme su amor, para hablarme de muchas formas, de que Él me quería en sus caminos, no fuera de ellos. Había mucha tristeza en mi corazón cuando llegué a los pies del Señor. Alrededor de los 17 años decidí tomar el camino del Señor, del cristianismo, lo cual fue difícil porque también en mi casa mi papá nos había dicho: el día que alguno de ustedes se haga evangélico, se va a tener que ir de la casa. Entonces era una decisión bastante complicada, pero decidí hacerlo. Empecé 3 meses llegando a una iglesia a escondidas de mi papá, hasta que llegó un momento en que la líder de jóvenes se me acercó y me dice: Lucy,
creo que es importante que usted pueda hablar con su papá y le pueda decir dónde está viniendo. Porque él nada más veía que yo me iba, ¿verdad? Sábados y domingos, sábados a jóvenes y domingos a la iglesia, a la escuela dominical y demás. Pero no quería hacerlo por el mismo susto que tenía. Pero bueno, tuve que hacerlo. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, porque sí. Llegué y le dije a mi papá, me estoy congregando en una iglesia. Entonces él me dijo, bueno, agarre su maletita y se va, ¿verdad? De la casa. Entonces ahí fue cuando yo decidí pedirle ayuda a Dios. En ese momento de crisis, le hablé a Dios y le dije, ¿qué hago? Me voy. Pero me refugié en su palabra y agarré la Biblia y empecé a leerla y orar. Y el Señor me regaló el pasaje donde Él decía que aunque tu padre y tu madre te dejaran, ¿verdad? Con todo, el Señor te recogerá. Entonces fue muy alentador y lleno de esperanza para mí. Y así que empecé a congregarme ya fielmente y mi papá respetó esa decisión. Y ya tengo alrededor de 27, 28 años de estar en la congregación. Qué bueno, qué bueno. Qué importante es la valentía que trae el aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando una persona realmente acepta al Señor, como decía Lucy, uno toma esa valentía de ir contracorriente, ¿verdad? Tal vez ahora en nuestro país pensamos que no hay esos retos de ir contra la familia o que la familia lo va a rechazar. Pero bueno, Lucy es un ejemplo de que a veces el aceptar a Jesucristo es el rechazo de los demás, ¿verdad? Y eso es importante. Algo que dice Lucy, que dice que de personas que Dios pone en su camino. Me imagino que esta líder de jóvenes fue una de esas personas que Dios puso en su camino para guiarla y para su crecimiento espiritual. Y vean lo que son las cosas. Si Lucy no ha tenido esa convicción, nos hubiésemos perdido de la Lucy que es hoy. Y algo curioso, yo recuerdo una conversación que Lucy me tuvo conmigo. William, yo en usted he visto un potencial, dice, y queremos proponerlo como líder de proclamación. ¿Cómo se siente? Ya hay nervioso, le digo. Nervioso pero dispuesto. Esa niña tímida y con estos problemas, Dios le da esta palabra a Lucy, la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Hace de Lucy una mujer que ama las misiones. Ese es nuestro enfoque en este podcast. Que de personas de diferentes plataformas, con diferentes historias, han tenido la oportunidad desde su trabajo, su profesión, su entorno laboral, desde ahí comparten el evangelio. Yo creo que Lucy ha sido una mujer que ama las misiones, las sigue amando, y por eso está hoy con nosotros. Y Lucy, en su edad o en su etapa ya de profesional, ¿cómo ha sido compartir el evangelio de su profesión, Lucy? Es un reto porque la psicología tiene varios canales donde nos dicen, normalmente los psicólogos son ateos. Lucy, disculpe, una pregunta que le interrumpa. Sí. ¿Qué tan distanciada está la psicología del cristianismo? Eso depende del psicólogo, eso depende de la persona, del profesional. Porque usted entra a una universidad y le dan, o sea, no le están enseñando de Dios en su profesión, en su carrera. Le están enseñando una profesión para que salga y labore en esa profesión. No le están diciendo que meta a Dios en la profesión. Entonces el profesional decide dónde está Dios en ese lugar, en el trabajo que uno va a realizar. Ahora, ese es un instrumento que Dios le da a usted, es un recurso que también usted lo ha usado, lo ha sabido canalizar para proclamar el evangelio. O sea, no fue un obstáculo en su desarrollo para no proclamar, sino que usted aprovechó esa herramienta para decir, de aquí también se puede ser buen cristiano y poder predicar, poder dar testimonio ahí en ese ambiente. Exacto. Al inicio de la carrera, por ejemplo, mi esposo me decía, muy buen hombre, muy guapo también, me decía, tenga cuidado con lo que va a estar recibiendo, claro, porque normalmente lo que nos enseñan es, Dios no está en medio de
de esta profesión, ya que es una profesión de ciencia. Pero fue muy curioso porque desde que inicié el estudio de psicología, yo veía a Dios en toda la Biblia. O sea, yo decía, Dios creó la psicología. Él usó la psicología en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso me enamoró más de mi Dios y de la profesión. Sí. Entonces, por ahí va. Lucy, y yo creo que, como usted dice, incluso me imagino que en su ministerio y el estar trabajando, llevando el evangelio a las personas, atendiendo a personas, me imagino que eso también la motivó a usted a estudiar psicología, ¿verdad? No fue nada más como que usted dijo, me levanté un día, quiero ser psicóloga, ¿verdad? Sino más bien usted vio que en la psicología había esa herramienta que usted podía aprovechar para seguir en su labor, ¿verdad? No fue al revés, que la psicología la llevó a usted a evangelizar, sino más bien el servir a otros, el compartir el evangelio a otros. Usted dijo, necesito esta herramienta para poder hacerlo más eficazmente. Totalmente acertado, pastor. Así fue. Dios nos da dones y talentos. Y es muy importante poder tener claro, ¿verdad? Que un don lo da el Espíritu Santo. Amén. Y viene de Dios. El talento, ya usted nace con el talento. En el proceso de mi cristianismo, de que iba creciendo y madurando en la fe, me fui dando cuenta de dones que Dios me había dado. El trabajar con gente de la calle, por ejemplo, el acercarme a alguien que estaba acostado en la calle durmiendo, el olor, por ejemplo, de ellos y que ellos se pusieran a hablar conmigo y abrir su corazón. Y iba con otros. Ese es un testimonio, un pequeño ejemplo de alguna de las veces que salimos a la calle a hablar con las personas que viven en la calle y los otros se alejaban. Y para mí no había inconveniente ni en su estado físico ni en su olor. Eso los alejaba mucho. Entonces yo disfrutaba al sentarme a hablar con la persona y entonces los demás me decían, vámonos ya, tenemos que irnos, ¿verdad? Y era porque la persona abría su corazón y empezaba a contarme por qué estaba ahí. Lucy, nosotros hemos crecido por tradición creyendo que se predica solo desde un púlpito y que desde ahí es donde es correctamente predicar. Pero yo veo un Jesús que está en las calles, un Jesús que está con los necesitados. Y a veces la necesidad no es económica, sino que hay muchos problemas de conflictos en la mente, de problemas que viene la gente arrastrando y que tal vez no ocupan una ayuda económica, sino que ocupan que los escuche. Y creo que ese es un talento o un don, saber escuchar, Lucy. Saber escuchar y saber hablar. Y creo que ustedes, los psicólogos, tienen ese talento y que Dios les ha dado eso. Y qué bueno lo que usted dice, Lucy, ver a Dios en toda la Biblia. Y nosotros decimos que vemos a Dios también en la creación. En todo se refleja a Dios. A un habitante de calle que está en ese estado, también es necesario hablarle del valor que él tiene como persona, que tiene como ser humano. Y es donde entra, creo, el trabajo suyo, Lucy, y que Dios le ha dado ese don para que usted trabaje en esos y en otros ámbitos, me imagino, con otro tipo de gente. Sí, William, como bien lo mencionas, y como decía el pastor, en el proceso de que uno empieza a servir en la iglesia, empieza a exponerse a diferentes grupos, diferentes personas, y empiezan sus dones a decir, bueno, tiene este don, ¿cómo puede ayudar más a estas personas? He trabajado con jóvenes, he trabajado con niños, con adultos mayores, con adultos, y el problema que para mí siempre me ha generado es que me gusta trabajar con cualquier tipo de edad. Entonces muchas veces lo encasillan a uno, es que tiene que trabajar solo con este grupo o tal vez con este otro. Y eso a mí más bien es un obstáculo porque uno encuentra que Dios nos llama, ¿verdad?, a través de su palabra a llevar
la psicología que está en la palabra de Dios a estas personas. ¿Por qué? Porque toda persona, por ejemplo, los jóvenes, cuando están en cierta edad, que están pasando crisis existenciales de cualquier tipo, necesitan un Dios de amor, no un Dios que venga a juzgarlos y a criticarlos y a decirles esto, lo otro, este es el lineamiento, esto es lo que creemos en nuestra familia, usted tiene que crecer así e irse por esta línea. Ellos en su etapa no están ahí, ¿verdad? Ellos necesitan conocer al Dios de amor que nosotros conocemos. En los adultos, por ejemplo, adultos mayores, ¿cómo podemos ver nosotros también la palabra, la psicología en la palabra hacia el adulto mayor? Hace muchos años, bueno, no muchos, tal vez 2, 3 años, estaba llevando una reflexión a los adultos mayores acerca de la alimentación. Y hablamos de Daniel, ¿verdad? Daniel alimentándose de lechugas, de ciertas cosas. Y fue muy interesante porque era enfocar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? En los adultos mayores, por ejemplo, los hijos no tienen la noción que sus papás ya están en cierta edad donde ya no comen igual, donde ya no les entra ese plato de tal vez una rica carne o unos ricos fideos, ¿verdad?, que se comían antes, y ya no es lo mismo. Pero el hijo no percibe que su papá y su mamá están cambiando, ¿verdad?, que están en otra etapa. Entonces no entienden eso y lo que hacen es que le dicen, ay, ¿no le gustó la comida? Y tal vez lo llevan a algún restaurante, ay, mami, no, yo no la vuelvo a sacar a usted a comer. Entonces conversábamos esos con los adultos mayores y les mencionaba la importancia de la comunicación y que los hijos puedan verlos a ellos desde la etapa que ellos están viviendo. Ya ellos no van a comer igual, la masa muscular, por ejemplo, ya no es la misma, sus dientes, hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos hablar, y eso en lo que es la alimentación, pero en lo emocional, ¿cómo se siente un adulto mayor cuando, un ejemplo, me decía una de las hermanas en la iglesia, yo lo que hago para que mi hijo no se enoje es que le digo, ay, es que quiero llevarme un poquito para mañana, entonces voy a pedir una cajita y que me echen la comida ahí y me la llevo, para que él no se resienta y no piense que no me gustó salir a comer. Vea qué linda ella, pero en parte yo le mencionaba, su hijo necesita saber que usted está en otra etapa, está ya en una etapa adulta, porque no siempre va a poder hacer eso, no siempre le va a poder decir eso al hijo y el hijo va a percibir otra cosa. Él todavía no comprende a sus papás en edad adulta. Claro. Eso como muchos otros ejemplos más. Y de hecho, Lucy, yo soy tal vez muy creyente en lo que es el evangelismo relacional, ¿verdad? Sé que hace unos 20, 30 años nos enseñaron a compartir el evangelio rápido, 4 verdades, ¿verdad? Y todo, que no está mal. Pero ahora que usted mencionaba un poco de cómo usted se acercó al Señor y cómo entregó su vida a Cristo, hablaba de las emociones que usted tenía, ¿verdad? Había enojo, había ciertas frustraciones, como todas las personas que viven, ¿verdad? Tienen luchas, tienen situaciones. Y yo siempre he creído que cuando uno se acerca a las personas y le dice, usted es pecador, usted va para el infierno, usted necesita a Jesucristo, es una verdad, pero la forma en que la estamos contando tal vez no sea la más efectiva, la más útil, ¿verdad? Y sobre todo no estamos realmente llegando a la persona de manera integral. ¿Cómo ve usted eso de ese acercamiento cuando usted ha tenido esa oportunidad de trabajar, hablar con niños, con jóvenes, adultos mayores? ¿Usted cree que antes de exponer es bueno como conocer un poquito a la persona y saber cómo presentarle a Jesucristo? ¿O es permitido llegar y hacer esa exposición y de una vez comprometer a la persona, pero que no le estamos valorando, no estamos viendo sus necesidades? Me gustaría conocer un poco su opinión sobre eso.
Muy interesante la pregunta. Pienso que hay dos líneas de pensamiento. Una es donde vemos un evangelio confrontativo, que pregunto, si a mí llegan y me hablan, es que usted es una pecadora, de primera entrada voy a poner una pared y apenas pueda me voy, porque no quiero escuchar eso, o sea, no me está captando mi atención, me está acusando, me está juzgando. Entonces nuestra sociedad, nuestra cultura y a nivel mundial estamos que la actualidad no es confrontación, o sea, eso no gana almas para Cristo. La otra línea de pensamiento es de forma, como bien usted lo mencionó, pastor, de forma integral. ¿Por qué integral? Porque muchas veces se nos olvidó que esa persona a la cual queremos presentarle el plan de salvación y presentarle a un Dios de amor, que como bien su palabra lo dice, con cuerdas de amor nos atrae el Señor. Él hace la obra en las personas de forma amorosa. Y es una verdad compartida con amor. Siempre van de la mano, siempre. Entonces esa línea de pensamiento es que voy a compartirle a esta persona al Señor, pero si esa persona tiene hambre, ¿cómo me va a escuchar? Si esa persona está viviendo un proceso de divorcio, ¿cómo va a escuchar el amor de Dios y su palabra? Entonces, hay necesidades básicas y en la Biblia lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús, ¿qué es lo que Jesús hizo siempre? Siempre, alimentar a las personas que lo seguían, siempre. ¿Por qué? A nivel fisiológico, si yo tengo hambre, yo no voy a poner atención. Si yo me siento incómodo en un lugar, no voy a captar, no voy a poner mis 5 sentidos a atención a esa persona que me está hablando de Jesucristo. Entonces, es importante a nivel emocional saber, indagar qué es lo que esta persona está necesitando. Entonces es algo que debemos tener ahí anotado y subrayado. Lucy, esto que usted dijo de escuchar a las personas, me recuerda el Evangelio de Lucas, capítulo 19, cuando se topa con Zaqueo, más bien que Zaqueo se sube a un árbol. El no juzgar, dice Lucy, Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un ladrón. Sí. Pero Jesús no le dijo, ¡hey, ladrón, bájate de ahí! Le dice, Zaqueo, vamos a ir a tu casa. Y Jesús entra a la casa de Zaqueo, no sé qué hablaron porque no lo dice el Evangelio, pero Zaqueo le cuenta todo a Jesús. Le cuenta todo lo que... Y dice, voy a restituir. Y hice esto y lo otro. Eso es lo que ocupamos nosotros. Acercar a las personas a Jesús. Porque el que convence al mundo, al hombre de pecado, es Dios, no soy yo. Y nosotros nos hemos tomado ese papel de querer convencer con mi teología, con mi exposición, con mi carisma a la persona. Sino que ese es el trabajo de nosotros como cristianos. Por eso es que nosotros traemos a gente de diferentes profesiones u oficios para que nos cuenten cómo ellos, y gracias a Dios por Lucy, que trabaja muy bien lo integral, que es psicóloga, no todos tenemos la capacidad tal vez de escuchar, digo yo, o de hablar. Deberíamos sí por lo menos aprender algo. Sí. Ahora cuando llega Jesús y Zaqueo, él solo hace esa conversión. Y es eso, Lucy, acercar a las personas a Jesús. Ese es nuestro lema, acercar a las personas, proclamarle el evangelio. Y gracias a Dios porque hay personas en el camino. Es importante, y lo mencionaba Lucy, que es proclamar el evangelio, ¿verdad? Porque si proclamar el evangelio es llegar y decir usted está condenado, va para el infierno, si no se arrepiente, o proclamar ese evangelio son como lo es buenas nuevas para tu vida, para la situación en la que estás viviendo, que esa realidad que estás viviendo puede cambiar en Jesucristo. Yo recuerdo, ¿verdad? pastor, que una vez, creo que estaba Lucy en esa reunión, tocamos ese tema. Cuando llegaron aquí los conquistadores, en el año 1500, más para atrás, ellos aquí cristianizaron el asunto. Impusieron la religión. No fue que vinieron, vean, acepten, no, impusieron la religión tal. Uh-huh. No pretendamos nosotros en esto porque no es lo sano. Ahora remontémonos más para nuestro tiempo.
en las cruzadas evangelísticas, las campañas eran que de Billy Graham y toda esta gente, Ujú. la gente le aceptaba a Cristo por miedo al infierno. Sí, en algunas se promovía el temor. El temor. Y El temor, yo le exacto. contaba ahora a Lucy, tras de cámara, hablábamos con Guillermo, que Dios es todo amor. Y nos trae a Ujú. nosotros Juan Ujú. 3:16, ¿qué dice? Ujú. Porque de tal manera amó Dios. El trabajo lo hace Dios. Así que nosotros entendamos que somos, Lucy, somos instrumento, ¿verdad? Y al 16 hay que agregar el 17. Totalmente de ¿verdad? acuerdo. ¿Qué dice el 17? Eso lo Totalmente de complementa a acuerdo. ustedes. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ni Jesús vino a condenar. Si el mismo Jesús no vino a condenar, ¿por qué nosotros Nos tomamos el nos papel. tomamos el papel de condenadores, verdad? Pero, Lucy, mencionabas algo ahora en el ejemplo de personas estar con habitantes de la calle o en situación de indigencia. Como usted dice, eso implica sacrificio, ¿verdad? Así, me imagino que Incomodarnos. sí. Y por eso yo creo que el proclamar el Evangelio de manera integral no nos gusta mucho o no lo practicamos tanto, hablando a nivel general el cristiano, porque nos incomoda. Es más fácil llegar y decirle, aprenderme 4 versículos y decir, ya se lo di, ya me fui para mi casa, ¿verdad? O interesarme, ¿verdad? Pero eso implica retos, implica aguantar a veces un mal olor, ¿verdad? O como dicen, aguantar ciertas incomodidades que va a generar el interesarme por la persona, ¿verdad? Entonces, Lucy, ¿cuál sería desde su experiencia esos retos, ¿verdad? Que implica el interesarnos y acercarnos a la persona para compartir las buenas nuevas. Me imagino que has tenido varios momentos o con personas que sacrificar tu comodidad, tu seguridad incluso, Sí, porque eso no ¿verdad? Como mujer y en espacios que uno no sabe si va a salir bien o no, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido para Lucy esa experiencia y cómo lo motivas a otros a que también nos incomodemos un poco? Bueno, vamos por partes y si se me olvida, me recuerdan. Sí. Como retos personales, y creo que la mayoría de las personas, como bien lo mencionaba, tenemos que incomodarnos. El Evangelio, y tal vez es un balde de agua caliente para algunos, pero el Evangelio es incomodarse. Y vemos a un Jesús en el Nuevo Testamento que dormía en el suelo, no tenía, ¿y cuál era su cabecera? Dice la palabra, una piedra. Entonces ahí vemos un claro ejemplo. Entonces esa es la verdad del Evangelio, que hay que incomodarse. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que también proponernos. En la actualidad, el tiempo vuela, vuela. Y cuando vemos ese inicio de semana y al momentito ya finalizó la semana y se le fue la semana, se le fue el mes, se le fue el año. Estamos a mitad del año 2023 y hace poco inició. Entonces tenemos que proponernos desde nuestras vidas personales el decir, ¿qué quiero hacer yo este mes? ¿O qué quiero hacer durante esta temporada? Me gustaría servir en tal área. Buscar. Hay opciones. Lo importante es indagar e incomodarse y querer servir. ¿Me recuerda lo último que me preguntó Pastor? Sí, de esos retos que se nos pueden presentar, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez en estos espacios digan, sí, voy a compartir, pero cuando llegamos a hacerlo, mira, no sabía que tenía estos retos, ¿verdad? Entonces, desde su experiencia, su bagaje, ¿qué retos uno se puede topar, verdad? Retos, por ejemplo, que la persona te diga, hablemos de un habitante de la calle. Me gusta mucho ese ejemplo porque ¿cuántos de nosotros nos proponemos hablarle a un habitante de la calle? Es que hay que hacer un esfuerzo consciente en todo el aspecto de la palabra. Entonces puedes llegarle a hablar a esta persona y esta persona decirle, no quiero, no me importa, ¿dónde está Dios en esta situación? Puede darse,
pero vieras que en mi experiencia, la mayoría de esas personas que está viviendo en la calle está deseosa de hablar y de hablar de Dios. Entonces, puede ser sorprendente. En otro aspecto es que muchas veces queremos compartir el evangelio, compartir de ese amor de Dios, pero necesitamos incomodarnos en el aspecto de que necesito acercarme a esa persona, quien sea, mi compañero de trabajo, mi familiar, X persona. ¿Qué implica eso? Implica que esa persona me va a compartir su vida y sus problemas. Y hoy por hoy, la mayoría de personas no quiere problemas en su vida porque están lidiando con los de ellos. Pero como cristianos sabemos que Dios va delante de nosotros y nos sostiene. Entonces podemos realmente relacionarnos con otros para conocerlos y compartir del evangelio. Creo que lo podemos resumir en intencionalidad, ¿verdad? Exacto. Es invertirnos en las personas y estar. Por eso creo que es, y tanto William como Lucy mencionaban mucho el ejemplo de Jesús, y yo creo que ese debe ser la meta, ¿verdad? No es tanto cómo lo hace aquel, no cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Y Jesús se interesó por las personas. Jesús pensó integralmente en las personas, no juzgó, no condenó, sino más bien fue una buena nueva para la persona, ¿verdad? Sí, bueno, el tiempo siempre nos Nos gana, va ¿verdad? ganando, sí. El tiempo se va rápido, Sí. pero una de las cosas que yo diría, lo que Lucy hace, yo lo aplaudo, a otros nos cuesta. Para mí es mucho más fácil, y hay que salirse de ese tradicionalismo. Me es más fácil predicarle a la gente desde un púlpito, que todos estamos bañaditos, estamos aseados, que ir ahí. Y es ahí donde está la necesidad. Es ahí. Lucy, un placer que haya estado con nosotros. Le damos muchas gracias a usted por sacar el tiempo y compartirnos su experiencia. Lucy, muchas gracias de verdad. Y gracias por acompañarnos en un espacio más, un episodio más de este podcast. Esperamos que haya sido de motivación, de edificación para su vida, pero sobre todo que le haya motivado a seguir en esta tarea que tenemos como hijos e hijas de Dios, de proclamar el evangelio a todas esas personas que Dios nos da la oportunidad de ser luz. Que el Señor les bendiga. Hasta y la agradecemos. próxima. Gracias.